Entonces, transformaciones de cambio de base. Muy bien, entonces nosotros hemos, digamos, utilizado ampliamente la representación esférica para un estado de spin en una dirección arbitraria, ¿cierto? Esto como una superposición de spin up y spin down, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, a partir de acá, nosotros habíamos definido que para el caso de, Disculpe, profesor, buenas noches. Me voy a retirar porque es Buenas que no noches. le escucho nada para que por favor me vuelva a dejar ingresar. sí señor, para get up en X, entonces nosotros teníamos que teta era igual a pi medios, ¿cierto? Porque estamos en el plano XY y que phi era igual a cero, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, spin up en X, spin up en X lo teníamos de la siguiente forma. Teníamos que spin up en X, entonces era igual, si teta es pi medios, entonces coseno de teta medios sería coseno de pi cuartos por spin up en Z, más E a la I por cero, que sería 1, por seno de teta medios para teta igual a pi medios, o sea, seno de pi cuartos, spin down en X, y esto no es otra cosa que 1 sobre la raíz de 2 up más 1 sobre la raíz de 2 down, ¿cierto? Esto acá, digamos, nosotros podemos decir que esta es parte de la representación para cambiar de base. Cuando yo estoy representando cuando yo tengo algo en spin up en X, lo puedo representar en términos de la base de SZ, ¿cierto? Muy bien. Lo propio podemos hacer con spin down en X, ¿cierto? Entonces, para eh, spin down en X, es que tenemos nosotros acá. Nosotros vamos a tener eh, que teta es igual a pi medios y que phi es igual a pi. Fantástico, ¿cierto, chicos? Esto nos queda como spin down en X será igual entonces a coseno de pi cuartos, de nuevo por spin down, pero como acá phi ya no es cero, entonces que esto queda e a la i por pi. Profe, spin up. Sí, señor, tiene toda la razón. Gracias, Andrés. E a la i pi, seno de pi cuartos, por spin down. Entonces esto queda como 1 sobre la raíz de 2 up. E a la i pi es menos, o sea que esto queda como menos 1 sobre la raíz de 2 down.
Entonces, de acá nosotros podemos determinar que hay naturalmente una matriz que nos permite pasar de la base up en X y down en X, o sea, de la base de SX a la base de SZ, ¿cierto? Que es esta matriz de acá. Es 1 sobre la raíz de 2. 1 sobre la raíz de 2. 1 sobre la raíz de 2 y menos 1 sobre la raíz de 2, ¿cierto? Por up, down, pero en dirección Z. Entonces existe una transformación unitaria, así como lo que hablamos el martes del el operador evolución es una transformación unitaria que mapea un estado en un tiempo t0 a un estado en un tiempo t, ¿cierto? Esto también va a ser un mapeo entre bases para up en X y down en X a bases de up en Z y down en Z, ¿cierto? Entonces, muy bien. Ahora, el determinante de esta matriz acá como está, 1 sobre raíz de 2 por menos 1 sobre raíz de 2 es menos un medio, ¿cierto? Menos 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2, o sea, menos un medio a menos 1. ¿Sí o no? Por lo tanto, yo puedo expresar esta transformación de cambio de base, entonces ahora sería up en Z, down en Z. Y acá, entonces me quedaría como, quedaría 1 sobre la raíz de 2. 1 sobre la raíz de 2. 1 sobre la raíz de 2 menos 1 sobre la raíz de 2. Y acá, entonces quedaría up en X, down en X. ¿Cierto? Entonces, pero esto inversa. Muy bien. Entonces, de acá, bueno, básicamente, yo tengo que invertir esta matriz. Entonces sería 1 sobre el determinante, que es menos 1, ¿cierto? Entonces cambio en los elementos de la diagonal de posición, o sea que este lo coloco como 1 sobre raíz de 2 y este lo coloco menos 1 sobre raíz de 2 y este como 1 sobre raíz de 2, ¿cierto? Y este de acá, los de acá les cambio de signo, los que están por fuera de la diagonal. Y aquí multiplicamos a up en X y down en X. Entonces, como podemos ver, la transformación de cambio de base para up en X y down en X es exactamente igual. Que multiplico ahí ese signo menos, entonces ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar que up en X y down en X
Entonces esto es multiplico por ese signo menos, o sea que esto me queda acá como 1 sobre la raíz de 2, 1 sobre la raíz de 2, 1 sobre la raíz de 2 y menos 1 sobre la raíz de 2. O sea que la transformación de cambio de base para pasar de Z a X es la misma transformación de cambio de base para pasar de X a Z. Esto sería acá up en X, down en X. Tengo un error allí, ya lo voy a corregir. Entonces observen que las matrices de transformación son iguales, ¿cierto? Por lo tanto, yo podría decir lo siguiente. Supongamos que yo tengo una base A, ¿cierto? O una nueva base. Tengo una base B y esta base B se puede expresar como una operación unitaria, ¿cierto? Que no va a cambiar no va a cambiar la magnitud del ket, ¿cierto? Una operación unitaria sobre el ket de esta base. Entonces, esta transformación de cambio de base esta transformación de cambio de base es una transformación que llamamos unitaria, ¿cierto? También se cumple, por ejemplo, para el elemento 2 de la base, que B super 2, el que de B super 2 se puede obtener aplicando la transformación unitaria sobre el que de A super 2. Muy bien. Ahora, para transformaciones unitarias, se cumple que U daga por U es igual a la identidad, ¿cierto? Si yo multiplico, por ejemplo, si yo multiplico en ambos lados de esta expresión, voy a multiplicar en ambos lados de esta expresión hacia la derecha, voy a multiplicar por U inversa. Listo. ¿Sabe cómo Juan, queda esto? Dime. tengo una pregunta porque eso se parece a una parte del primer punto del taller. ¿Todas las rotaciones son matrices son transformaciones unitarias? Sí. Todas las rotaciones. Sí, porque uno de los principios, el principio de la covarianza general de la física, dice que la física no cambia independientemente de la selección del sistema de coordenadas. Entonces, si usted rota su base, la física no debe cambiar, simplemente tiene una base diferente, ¿sí o no? Pero la física sigue siendo la misma. Para eso es importante que la física sea invariante ante rotaciones, ¿cierto? Entonces, la transformación de rotación que está generada por el momento angular es una transformación que no cambia la física. Por eso tiene que ser unitaria. Listo, profe, gracias.
Siempre y cuando, Andrés, se cumple una ley de conservación. Cuando las leyes de conservación se rompen, eso ya es otra cosa distinta. Listo. Correcto. Entonces, a ver, este operador unitario U, entonces, por ejemplo, si yo premultiplico por U inversa en ambos lados, de esta forma, entonces me va a quedar el operador 1 acá por U inversa, ¿cierto? De acá, entonces yo puedo obtener la siguiente relación. Entonces, por ejemplo, yo tengo que U por U inversa, esto es simplemente el operador unitario, o sea que esto me da que U daga es igual a U inversa. ¿Quién es U daga? U daga es la transpuesta complejo conjugada. Entonces, si por ejemplo nosotros volvemos a este problema que teníamos acá, ustedes le sacan la transpuesta a esto, realmente no cambia, ¿sí o no? Entonces acá se cumple perfectamente esa situación, ¿cierto? Absolutamente y perfectamente. Vamos a ver una cosa. En uno de los problemas que ustedes tenían en el parcial, ustedes estaban representando el operador de rotación matricialmente. Y esa representación para este operador de rotación, si ustedes recuerdan bien, entonces les había dado como, esto era coseno de teta, ¿cierto? Menos, a ver, yo pienso una cosa, esto era menos i nz seno de teta, ¿cierto? Acá, entonces nos quedaba, a ver, menos i seno de teta nx menos i ny. Segundo. Cos teta menos i nz seno de teta. Bueno, realmente era coseno de teta medio, ¿cierto? Acá era menos i seno de teta nx menos i ny, ¿cierto? Acá era menos i seno de teta, ¿cierto? Que multiplica a nx más i ny. Esto era coseno de teta más i nz, seno de teta medio, esto también seno de teta medio, seno de teta medios, coseno de teta medios. Muy bien, entonces comencemos por acá. El determinante de esta matriz, ¿cuánto es el determinante del operador de rotación? Este determinante entonces era igual a coseno de teta medios menos i nz seno de teta medios por coseno de teta medios más i nz seno de teta medios, ¿cierto? Acá menos por menos da más, o sea que eso ahí el cuadrado y con el menos del determinante da más. O sea que esto queda acá como más seno cuadrado de teta medios, ¿cierto? Entonces, seno cuadrado de teta medios y por nx menos iny, ¿cierto? Por nx más iny. Entonces, ¿cuánto da? Esto sería coseno
cuadrado de teta medios ahí, más nz cuadrado, seno cuadrado de teta medios, escribamos esto en azul, más seno cuadrado de teta medios, nx cuadrado más ny cuadrado, ¿cierto? Entonces, y esto quedaría como coseno cuadrado de teta medios más seno cuadrado de teta medios, factor de nx cuadrado más ny cuadrado más nz cuadrado, pero como este es un vector unitario, esto da igual a 1. Esto da coseno cuadrado de teta medios más seno cuadrado de teta medios. Esto es igual a 1, o sea que el determinante, esto es una transformación unitaria, ¿cierto? Vamos a verificar otra cosa. Entonces, ¿cuánto da la inversa de esto? Recuerden que la inversa de esta matriz, entonces debe ser, cambiamos de posición las de la diagonal y a las de por fuera de la diagonal le cambiamos de signo. Listo. Muy bien. Entonces, inversa 1 sobre el determinante que es 1. Cambiamos las que están en la diagonal, o sea que esta queda coseno de teta medios más i n, ¿cierto? Z, seno de teta medios. A estas les cambiamos de signo. Esta queda i seno de teta medios nx menos iny. Esta le cambiamos de signo, o sea que queda i seno de teta medios. Y a ver, esta sería nx más iny. Y esto sería coseno de teta medios menos inz, seno de teta medios. Esta sería la inversa. Ahora acá saquemos la transpuesta de este operador de rotación. Entonces la transpuesta simplemente es cambiar de posición las que están por fuera de la diagonal. Es la transpuesta de esta de acá, ¿cierto? Entonces las que están por fuera de la diagonal las cambio de posición, o sea que esto quedaría, las que están en la diagonal quedan idénticas. Coseno de teta medios menos inz, seno de teta medios. Esta la cambio de posición quedando menos i seno de teta medios, nx más iny. ¿Sí o no? Esta la cambié de posición, entonces quedaría menos i seno de teta medios por nx menos iny. Y esta de acá la dejo quieta, entonces quedaría coseno de teta medios más inz de seno de teta medios. Ahora, esta de acá transpuesta, lo voy a sacar el complejo conjugado, ¿cierto? Entonces, me quedaría de teta n daga, ¿cierto? Esta daga no es otra cosa que d transpuesta de teta phi, todo conjugado, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo me queda? Esta conjugada de acá me queda coseno de teta medios más i nz seno de teta medios. Esta de acá me va a quedar conjugada, me queda positiva más i seno de teta medios nx menos iny, ¿cierto?
Muy bien. Esta de acá conjugada me quedaría más I seno de teta medios nx más I ny. Y esta de acá me quedaría coseno de teta medios menos I nz seno de teta medios. O sea que d daga es igual a d inversa, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esta es una transformación unitaria, Andrés. ¿Sí o no? Sí, señor, sí, señor. También, de hecho, es unimodular, ¿no? Sí, exactamente, también es unimodular. Entonces, por lo tanto, d de teta n es una transformación unitaria, ¿cierto? Que cumple con que d daga de teta n es igual a d inversa de teta n, ¿cierto? Supongo que esa relación solo se cumple en matrices unitarias, ¿verdad? En operadores unitarios. Sí, solamente. Ok. Entonces, cuando la evolución es no unitaria, esta vaina ya no me cumple. Tiene que ser una evolución unitaria, ¿cierto? Ok, eso simplifica bastantes cálculos del taller. Sí, pero es que no habíamos visto transformaciones unitarias y tampoco sabemos cómo calcular una transformación unitaria todavía, ¿sí o no? Entonces apenas vamos a ver la formalidad de la transformación unitaria, ¿cierto? Una transformación, nosotros hemos visto varias unitarias. Una unitaria, una transformación unitaria es precisamente eh, mm, es la transformación de rotación, pero la otra es el operador de evolución temporal. La operación de evolución temporal también es una transformación unitaria. ¿Qué está transformando ahí? Está transformando un estado en un tiempo t0 a un estado en un tiempo t. ¿Sí o no? Eso es lo que está haciendo ahí. Es distinta de la transformación de rotación. ¿Sí o no? Pero es una transformación unitaria sobre un estado, ¿cierto? Entonces, eso es importante sobre un estado. Cuando los estados no cambian con el tiempo, entonces realmente eso es como si usted aplicara un 1, si el estado no cambia con el tiempo, ¿cierto? Entonces no va a pasar nada con el estado, es una dinámica trivial. Un segundo, chicos. Listo. Entonces, hay que ver una formalidad sobre las transformaciones unitarias. ¿Sí o no? Entonces vamos a ver una cosa. Queremos demostrar, queremos demostrar que U es unitaria. Sí. Entonces, sea U un operador unitario que representa una transformación unitaria. ¿Cierto? Entonces, IU yo lo voy a escribir de esta forma, chicos. Yo quiero transformar entre bases A y B, ¿cierto? Entonces, yo voy a escribir
a U de esta forma va a ser la suma sobre K, ¿cierto? De B super K por A super K, o sea, por el ket por el bra. Vamos a ver qué pasa si yo, por ejemplo, aplico U sobre una base A super M. O sea que esto básicamente va a ser la suma sobre K de B super K, ¿cierto? Por el bra de A super K, ket de A super M. Por la ortonormalidad de la base, esto básicamente es la suma sobre K del ket de B super K por un delta de ¿quién? De MK. O sea que esto simplemente es B super M. Por lo tanto, esta expresión de acá corresponde a la representación en producto exterior de la transformación de cambio de base. Es una transformación unitaria, ¿cierto? Ahora, yo quisiera revisar si esta forma particular que yo tengo acá satisface que U daga por U es el operador 1, ¿cierto? Entonces, U daga por U va a ser igual a la suma sobre M de B super M, por ejemplo, por el bra de A super M. Por su daga, ¿cierto? La daga cambia el ket por el bra, ¿sí o no? Ah, bueno, pero acá la puse fue al revés. No, borremos eso. Entonces, primero, escribamos la de daga. Entonces, cambiamos el ket por el bra. Entonces, queda como la suma sobre M del ket de A super M por el ket de, por el bra de B super M. Y acá, entonces, ¿cómo queda? Quedaría la suma sobre N del ket de B super N por el bra de A super N. ¿Cierto? Entonces acá esto me queda como la suma sobre M y N, ¿cierto? Entonces esto quedaría acá como el ket de A super M, ¿cierto? Por el bracket entre B super M y B super N por el bra de A super N. Listo. Y entonces esto como queda, esto es un delta, o sea que esto queda suma sobre M y N del ket de A super M por delta MN por el bra de A super N, ¿cierto? Entonces esto quedaría como la suma sobre M de A super M ket bra A super M, y esto no es otra cosa que la resolución de la identidad, que es igual a 1. Entonces, bueno, entonces esa representación para el operador unitario de transformación de cambio de base, ¿cierto? Digamos que satisface lo que tiene que satisfacer. Ahora, hay una cosa muy importante cuando uno va a diseñar, esto se hace mucho en problemas computacionales, hay que diseñar una transformación de cambio de base. Cuando yo quiero diseñar una transformación de cambio de base, eh, mm, eh, cuando yo quiero diseñar una transformación de cambio de base, entonces necesito encontrar los elementos de matriz en alguna base de ese operador unitario U. Entonces, matrix elements of the unitary operator
y U. ¿Cierto? Entonces, Profe, qué pena, ¿me podría dejar ver un momentico la última línea de ahí, por favor? sí, Ya, muchas gracias. listo, Mafe. Profe, yo Entonces, tengo una pregunta, disculpe. sí, ¿Cuál es la dime. base original del operador U? Todavía nosotros no hemos escogido base para el operador U porque no está representado. Vale, pero entonces ahí cuando está la proyección del ket, ¿por qué nos da el otro valor o el otro ket sí? O sea, no entiendo esa parte. Bueno, venga, yo me devuelvo y usted me dice, me voy a parar acá. ¿Acá dice usted o dónde? Más abajo. Ah, en lo rojo, profe. Sí, Ahí, ahí. Usted está haciendo la proyección del ket A super M, ¿cierto? Sobre el operador U. sí, ¿O me equivoco? sí. O sea, yo estoy aplicando el operador U sobre la base A. En este caso, para poder, escúcheme bien, Daniel, para poder que este operador U sea un operador, sea un operador de transformación de cambio de base de A a B, este operador tiene que estar escrito en la base de A. ¿Sí me entiende? Vale, Es listo. decir, este operador está generado en el espacio vectorial por los autovectores de un operador A, ¿cierto? ¿Cómo sé yo eso? Por este elemento matricial de acá. Yo voy a hallar la representación matricial de U en la base de A, ¿cierto? Pero como A y B están relacionados, Daniel, entonces usted también puede hallar los elementos matriciales de U en la base de B. Pero es que A y B están relacionados a través de U y U DAGA. Entonces, pero quedaría como un producto de cosas ahí. Pero entonces ya le voy a mostrar cómo se escribe una matriz en términos del operador de transformación de cambio de base que se llama la transformación de similaridad. ¿Listo? Vale, profe. Gracias. Bueno, entonces, este elemento matricial que yo tengo acá es el elemento de matriz del operador U en la base A, ¿cierto? Ahora, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Voy a hacer lo siguiente. Dame cuidado. U actuando sobre A super M, ¿cierto? Sería igual a B super M. O sea que esto realmente no es otra cosa, este elemento de matriz no es otra cosa que el bracket entre AN y BM. Es una proyección, eso tiene mucho sentido, ¿sí o no? Todo el sentido del mundo. Ese elemento de matriz que yo tengo ahí es básicamente la proyección de una base sobre la otra, tal como por ejemplo cuando yo estoy pasando de coordenadas cilíndricas esféricas, pues, o de esféricas a cartesianas. ¿Quién es, por ejemplo, quién acompaña? A ver, vamos a hacer ese ejercicio. Si yo tengo acá AR, va a ser igual a una función de teta y phi, R por una función de teta y phi en AX, ¿cierto? Más R por una función 2 de teta y phi en AY, en AY, sí. Más R por una función 3 de teta y phi en AZ. Si yo proyecto esta base sobre cualquiera de estas otras bases, digamos AR, producto punto con AY, ¿qué me va a dar? Me va a dar el elemento de matriz que caracteriza la transformación de cambio de base de esféricas a cartesianas, ¿cierto? Se va a dar R por F2 de teta, phi. ¿Sí pilla, Daniel? Sí, profe, ahora lo veo mucho mejor. Entonces, eso es lo que es realmente ese elemento de matriz. Ahora, ese elemento de matriz, así como está ahí, no me sirve para mucho, a no ser de que yo lo ponga en contexto en la siguiente operación, ¿cierto? Entonces, voy a consideremos,
consideremos un ket arbitrario alfa, ¿cierto? Tal que... Entonces nosotros nos hemos acostumbrado ahora para kets independientes del tiempo, que ya hemos visto también kets dependientes del tiempo, nos hemos acostumbrado a que este ket independiente del tiempo lo podemos expandir como la suma sobre A' de CA' por el ket de A'. Es decir, como una superposición de la base de un operador A, una base de un operador cualquiera que llamamos A, ¿cierto? Y resulta que este CA', nosotros sabemos que ese CA' no es otra cosa que la proyección del ket sobre la base autovectora, ¿cierto? Que eso es lo mismo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando estamos en R3, esféricas, ¿cierto? Lo que acabé yo de hacer acá. Esos coeficientes de expansión básicamente son un producto punto entre lo que yo voy a representar sobre la base en la cual lo voy a representar, ¿cierto? Que eso yo creo que hemos hablado harto en el curso, sobre todo en la etapa inicial. ¿Sí o no? Entonces este es este ket de acá. Ahora vamos a proyectar, vamos a hacer una cosa. Vamos a proyectar este ket alfa sobre una nueva base, ¿cierto? Entonces proyectamos el ket alfa sobre la base B, por ejemplo, ¿cierto? Super M. Digamos que acá esto no es A', coloquémosle a este otro nombre. Coloquémosle a esto acá le podemos colocar, por ejemplo, A super N. Entonces este también sea super N, este A super N y este A super N, ¿cierto? Si nosotros proyectamos entonces ese ket sobre la base B super M, entonces me quedaría como algo así. Ojo al gol, chicos. Me quedaría el bracket entre B super M y alfa. Es decir, esta es la componente de ket alfa a lo largo de la base de B, ¿cierto? Estoy proyectando el ket sobre la base B. ¿Cómo me va a quedar esto entonces? Bueno, muy bien. Básicamente, yo puedo introducir una resolución de la identidad y hacer lo siguiente. Si introduzco acá una resolución de la identidad, puedo escribir bra B super M 1 actuando sobre el ket alfa. Naturalmente, si yo quiero hallar una relación entre unos coeficientes para la expansión de alfa en la base de B y unos coeficientes para la expansión de alfa en la base de A, entonces, ¿en qué base debo expandir ese operador 1, esa resolución de la identidad? Necesito escoger una base para esta resolución de la identidad, chicos. ¿Qué base voy a escoger? Sabiendo lo que quiero hacer. En base N, profe. No, o sea, yo tengo la base BM, B super M, y necesito escoger una base para expandir este operador. Lo que yo quiero es, por ejemplo, hallar una relación entre los coeficientes de alfa, alfa 1, alfa 2, hasta alfa n en la base M, y esos mismos coeficientes de ese ket, pero en la base A, por ejemplo. Entonces,
Acá alfa 1', alfa 2', alfa 3'. Entonces acá lo que me estoy preguntando es quién es esa matriz, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero hacer. Donde este de acá va a ser la proyección del ket alfa sobre una base autovectora del operador A, por ejemplo. Y este es este de acá, ¿cierto? Entonces, ¿en qué base expando ese operador de la resolución de la identidad? En la de BM. No, porque ahí está la de BM. La de AM o la de AN, Daniel, porque acá no tengo nada que me relacione la base del operador A, ¿sí o no? Ah, ok. Entonces debe ser la base de A. Entonces voy a expandir ese operador 1 en la base del operador A. ¿Listo? Y si yo lo expando en la base del operador A, básicamente esto me va a quedar el bra de B super M. Acá tengo la suma sobre N del ket de A super N por el bra de A super N, ket de alfa. Entonces ahí está, vea pues, ahí está la proyección de alfa sobre A super N. O sea que eso es un vector columna de coeficientes de alfa, pero en esa base. ¿Sí o no? Y acá me queda la suma sobre N del bracket de B super M con A super N. Ojo acá, este B, este de acá, ¿quién es? Este bracket entre B y A, ¿quién será según esto? Si el bracket entre A y B es UNM, el bracket entre BM y AN será UNM daga, ¿sí o no? O sea, el elemento matricial del operador dagado, ¿sí o no? Muy bien. ¿Esto cómo queda? Esto queda la suma sobre N acá. Acá queda A super M. U daga. A super N. A super N alfa. ¿Cierto? Entonces, así, este vector columna de coeficientes del vector alfa en la base de M se puede relacionar con este vector columna de los coeficientes del vector alfa en la base de A super N a través de esta matriz de acá, sumando para los diferentes N. ¿Cierto? Este simplemente es un número de acá, chicos. Esto es un número, ¿cierto? O sea que esta operación que yo tengo acá es esta operación que les voy a escribir acá, pónganme cuidado. Esta operación que yo tengo acá es yo coger este número de acá, este sería el bracket entre alfa y B super 1. Esto sería igual a ¿quién? A una matriz de transformación dagada, ¿cierto? Entonces, esto sería el bracket, por ejemplo, entre A super 1 y A super 1 de Udaga hasta el bracket entre A super N y A super 1, perdón, entre A super 1 y A super N de Udaga. Y esta parte de acá, entonces se va a multiplicar por los coeficientes de este vector alfa en la base de A super N, ¿cierto? Entonces esto sería el bracket entre A super 1 y alfa hasta el bracket entre A super N y alfa. Y estos son los elementos matriciales de Udaga.
¿cierto? Si yo lo hubiera hecho al revés, entonces serían los elementos matriciales de U, ¿cierto? ¿Cómo hubiera quedado eso? Entonces yo habría dicho lo siguiente. Si el ket de alfa, póngame cuidado, el ket de alfa yo lo puedo expresar como la suma sobre B' de C sub B' por el ket de B'. El ket de alfa yo lo puedo expresar en una base arbitraria, simplemente que los coeficientes van a cambiar dependiendo de la base en la que yo decida representarlo, ¿sí o no? Entonces, bajo la notación que tenemos nosotros, esto sería la suma sobre M, por ejemplo, de C sub M por B super M ket. Ahora yo voy a proyectar a alfa sobre la base autovectoral operador A, ¿cierto? O sea, ¿cómo me queda esto? Esto me va a quedar como algo así. Esto me va a quedar como A super N bracket con el ket de alfa. Y ahora entonces voy a expandir un operador de la resolución de la identidad en la base del operador, la base autovectoral operador B, o sea que esto queda bra de A super N, ¿cierto? Acá me queda la suma sobre M, ¿cierto? Del ket de B super M, bra de B super N, ket de alfa. O sea que esto es la suma sobre M, ¿cierto? Del bracket entre A super N y B super M por el bracket entre B super M y alfa. Entonces estos vendrían a ser los coeficientes del vector alfa en la base de B super M, ¿cierto? Y este de acá, ahora este de acá, si nosotros comparamos, entonces con esto, esos serían los elementos matriciales del operador U, no del operador U de acá, sino del operador U. Porque acá sí estamos transformando de A, estamos transformando, multiplicando lo que yo tengo en B por la matriz de transformación, ¿cierto? Entonces, esto sería el bracket, ¿sí o no? Esta parte de acá sería el bracket entre A super N y A super M. ¿De quién? Del operador U, ¿sí o no? Dicho de otra forma, yo puedo decir que estos de acá son, por ejemplo, estos serán los alfa sub N, ¿sí o no? Y estos acá van a ser los beta o los B, perdón, los alfa sub M. Prima porque están en diferentes bases. Entonces, el alfa sub N va a ser igual a la suma sobre M, ¿cierto? Del elemento matricial U sub NM por alfa sub M prima. ¿Qué es esto? Eso es una multiplicación de matrices, chicos, ¿cierto? Esto simplemente acá es un vector. Con unos coeficientes alfa que están escritos en la base de A. Chicos, un segundo, me están tocando la puerta y creo que es la hora de dormir. Un segundo. Bueno, chicos, entonces vamos a tener los elementos de un ket en una base nueva, que en este caso será la base del operador A, y teníamos los elementos en una base antigua, ¿cierto? En la base del operador B, ¿cierto? En este caso, ¿sí o no? En el caso en el caso particular en el que, el ket originalmente está escrito en la base de B, o sea, una superposición de la base de B, ¿cierto? Entonces, si acá, entonces vamos a tener una matriz, que será nuestra matriz de transformación, con los elementos que nosotros determinamos con estas proyecciones.
Es decir, tenemos que saber en qué base estamos transformando y tener la construcción del operador, ¿cierto? Que eso básicamente viene dado por esta expresión de acá, ¿cierto? Muy bien, entonces necesitamos la base a la cual quiero transformar y la base original en la que tengo representado mi sistema físico, ¿cierto? Y con eso entonces ya puedo hallar los elementos matriciales que necesito. Bueno, muy bien, entonces y acá está el ket de alfa o los elementos del ket de alfa escritos en la base anterior. Alfa 1', alfa 2', ¿cierto? Hasta alfa n'. Y acá simplemente vamos a tener los elementos matriciales de la matriz de transformación, ¿cierto? Bueno, muy bien. Esto es un poco abstracto, así como lo estamos planteando. Yo por eso comencé con estos ejemplos del operador de rotación y de la transformación de cambio de base entre los AutoCADs del operador SX y el operador SZ. Yo, Andrés, no te había visto la mano. Hágale. Me surge una duda al revisar la representación de la transformación. Pues en el procedimiento nunca encontramos que M tenía que ser igual a M, porque no encontramos ningún delta de Kronecker ahí. Eso quería decir que la matriz de transformación no necesariamente es una matriz cuadrada, puede ser una matriz de otra dimensión. Y si No, fuera eso lo que así, quiere, no, eso lo que quiere decir es que la matriz no es necesariamente diagonal. ¿Sí me bueno, entiende? sí, bueno, pero eso es una consecuencia de que no sea cuadrada. No, no, no. A lo que yo me refiero que no sea diagonal, Andrés, es que una matriz diagonal sería como algo así, 1, 1, 0, 0, 0. O sea, ceros por fuera de la diagonal, Ah, bueno, ¿cierto? sí, claro. Entonces una matriz diagonal. Una matriz no diagonal, bueno, por ejemplo, puede haber acá un 4, un 3, pero que los elementos de la diagonal sean diferentes de 0 y por fuera de la diagonal sean 0, ¿cierto? Sí, profe, Y, pero lo que yo quería decir era que no, pero no, 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 es que, la no, dimensionalidad no, de la matriz. no, no, Andrés, venga, le muestro, es que espere y verá. Es que usted de pronto está confundido con una cosa. Este M no tiene que ver con la dimensionalidad de la matriz. O sea, este M es simplemente el índice de suma y usted desde dónde hasta dónde está sumando. Usted está sumando acá desde M igual a 1 hasta N, ¿cierto? Y si usted estuviera sumando sobre N, entonces usted vería que N va desde 1 hasta N mayúscula y M va desde 1 hasta N mayúscula también. Vale, entonces sí tenemos una matriz cuadrada como de Es una transformación. matriz cuadrada, sí. Ok, U es una matriz cuadrada. estaba pensando que si no fuera cuadrada, entonces tendría que ver con que la base tendría, las bases tendrían diferente cantidad de autovectores. No, no porque, pero esa es una pregunta buena. Usted, por ejemplo, tiene la base W de su espacio de spin, digamos es up y down. Y usted va a hacer una transformación de cambio de base, ¿cierto? Les aplica U a esta base de acá y cambia de base a up en X y down en X. ¿Cierto? Una base arbitraria, pues. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Notar que la dimensión del sistema físico, Andrés, la dimensión del sistema físico, que es igual a 2 porque son sistemas para spin S igual a 1/2, donde la dimensión viene dada por 2S más 1, ¿cierto? La dimensión del sistema físico no puede depender de la base. ¿Sí me explico? Sí, claro, de hecho eso lo vemos con las proyecciones en X, Y y Z. Exactamente. Entonces, la dimensión está determinada por una cuestión física, no una cuestión de representación, es una cuestión física, donde usted va a tener un ms que es menor o igual a menos s y menor o igual a s, ¿cierto? Donde acá la dimensión de ms
es realmente la dimensión del sistema físico, que es 2, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, si nosotros nos devolvemos, Andy, acá, esta matriz de transformación es cuadrada. Tiene que ser cuadrada porque esta base de acá vive en un espacio de representación que es el mismo espacio de esta base de acá. Lo que pasa es que usted puede escoger la base de su espacio de representación arbitrariamente. ¿Sí me explico? Sí, vale, vale. Así, viéndolo así, sí, sí me cuadra más. Pero ambas bases, Andrés, viven en el mismo espacio vectorial. Exactamente en el mismo. Ambas bases viven en el mismo espacio vectorial, ¿cierto? Entonces, tanto, digamos que esta de acá sea W', entonces W' pertenece a un espacio vectorial en 2 dimensiones, ¿cierto? Y W pertenece a un espacio vectorial en 2 dimensiones. Lo que pasa es que para este espacio vectorial tengo la base up en X y down en X. Y para este espacio vectorial tengo la base up en Z y down en Z. Yo diría que un ejemplo claro de esto, Andrés, sería este. Permítame, Andrés, regáleme un segundo, hago un cálculo, ¿sí? Rela. Para clarificar esto, digamos, un poquito más, porque esta es una duda con la que uno no se puede quedar. Entonces, vamos a considerar, por ejemplo, la transformación de coordenadas de esféricas a cartesianas, ¿cierto? Juan, es que justamente, no, sí, sí tienes razón. Estaba pensando en la transformación, no sé, de coordenadas cartesianas en X y Y a polares, pero sí, también pasan de 2 vectores unitarios a 2 vectores unitarios. En polares, ¿cierto? Sí. En esféricas, por ejemplo, Andrés, usted aquí tiene en esféricas, tiene un vector posición. Entonces coloquemos acá coordenadas esféricas. Entonces nosotros en coordenadas esféricas que vamos a tener, tenemos un vector posición, ¿cierto? Tenemos un vector posición que es R, que es la magnitud de R, por el seno de teta, coseno de phi, en I, por ejemplo, ¿cierto? Que nosotros, ustedes saben que lo escribimos a veces como AX o como EX. En física, pues ya coordenadas generalizadas. R, seno de teta, seno de phi, en Y, más R, coseno de teta, en Z, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ahora voy a hacer una cosa, ¿cierto? Voy a coger y voy a derivar esto con respecto a teta. La derivada de R, por ejemplo, con respecto a teta, me va a dar, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué me va a dar? Me va a dar, si yo derivo esto con respecto a teta, esto es seno de teta, esto es R cos teta, cos phi, ¿cierto? En X. Más R cos teta, sen phi en Y. Menos R seno de teta en EZ. ¿Cuánto vale la derivada de R con respecto a teta? La derivada de R con respecto a teta en magnitud, esto es R cuadrado coseno cuadrado de teta, esto será coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi, ¿cierto? Más R cuadrado seno cuadrado de teta, o sea que esto simplemente es R cuadrado. Por lo tanto, si yo defino un vector unitario que sea derivada de R con respecto a teta sobre la norma derivada de R con respecto a teta, ¿cierto? Entonces esto me va a dar a mí, dividiendo esto sería al cuadrado, esto dividido por R, esto sería K cos teta, cos phi, nx más cos teta, sen phi ny, menos
seno de teta n z, ¿cierto? Y este vector que yo tengo acá, chicos, este es el vector AT, ¿cierto? Entonces acá defino una transformación, bueno, realmente, estoy utilizando la letra E, defino una transformación entre este vector unitario en esféricas y estos en cartesiano. Vamos a hacerlas todas para que, digamos, podamos relacionar esta abstracción en el espacio de los Hertz y los Bras con algo que es relativamente conocido como una transformación entre coordenadas curvilíneas, pues, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a definir E sub phi igual a la derivada de R con respecto a phi sobre la magnitud de la derivada de R con respecto a phi, ¿cierto? ¿Cuánto vale la derivada de R con respecto a phi? Coseno de phi, seno de phi, esta es negativa y esta es positiva, o sea que me va a dar menos R, es seno de teta, seno de phi en X, ¿cierto? Acá, entonces esto sería seno de phi, o sea que sería más R, seno de teta, coseno de phi en direcciones Y. Y la derivada de coseno de teta en respecto a phi es 0. Y como esperábamos, como esto es un ángulo polar, entonces solamente tiene componentes sobre el plano XY, ¿cierto? Dividido la magnitud de este chisme de acá. ¿Cuál es la magnitud de esto? Entonces es R cuadrado que multiplica seno cuadrado de teta, seno cuadrado de phi, seno cuadrado de teta, coseno cuadrado de phi. O sea que la magnitud de esto no es otra cosa que R seno de teta, ¿cierto? Entonces se va este R seno de teta, este R seno de teta con este de acá. Y por lo tanto, E phi da menos seno de phi nx más coseno de phi ny. Y que esto tiene pues todo el condenado sentido del mundo, ¿sí o no? O sea, si usted grafica esto, esto le da un vector tangente a una circunferencia en el plano XY, donde el vector tangente va en dirección de phi, ¿cierto? Facilito. Ahora, entonces vamos a, ya tenemos E teta, tenemos E phi, vamos por ER. Esta es pan comido. La derivada de esto con respecto a R, todas dependen linealmente de R. Y si usted halla la magnitud de este vector es R, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la magnitud de su derivada es 1. ¿Sí o no? O sea que esto simplemente es seno de teta, coseno de phi, nx, más seno de teta, seno de phi, ny, más coseno de teta en ez. Entonces, como ya tenemos tres ecuaciones para r, teta y phi, ¿cierto? Pues, hombre. Entonces, esto es r, e teta, e phi, y esto acá entonces sería ex, ey y ez, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las componentes de esto acá? Entonces, esto sería seno de teta, coseno de phi, seno de teta, seno de phi, coseno de teta. E teta, ¿cómo me quedó de teta? Me quedó coseno de phi, coseno de teta, coseno de phi, pues me quedó coseno de teta, coseno de phi, me quedó coseno de teta, seno de phi y menos seno de teta. Y acá, entonces esto me quedó como menos, ¿cierto? La primera parte de acá me quedó menos seno de phi, segundo.
respecto a phi, sí, menos coseno de phi, seno de phi y 0. ¿Cierto? Esta es la matriz de transformación. ¿Qué es esto de acá? Estas simplemente son las componentes, pónganme cuidado. Estas son las componentes de un vector unitario en la base esférica. Y estas son las componentes de ese mismo vector, exactamente el mismo vector con una base diferente. Entonces, si ustedes quieren un vector unitario n representado en la base r, teta y phi. ¿Sí o no? Y un vector unitario n representado en la base x, y, z. ¿Y quién es acá entonces? Este es el bracket, ¿cierto? Entre r, teta y phi y x, y, z. ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. Eso quiere decir entonces que para sistemas de spin 3 medios la matriz debe ser 4×4. ¿Sí? Exactamente, eso quiere decir eso. Tiene que ser cuadrada en la dimensionalidad del sistema particular en el que uno esté hablando. ¿Cierto? Y hay una transformación que eh, si uno, digámoslo así, se va a dedicar, por ejemplo, a la óptica cuántica, se va a dedicar a la información cuántica. Hay una transformación que siempre uno la va a estar utilizando en mecánica cuántica, ¿cierto? Esta transformación se llama Singular Value Decomposition. El hecho de yo transformar entre bases es muy importante porque puede que lo que yo pueda ver en una base no la pueda ver en otra base, ¿cierto? Entonces es importante aprender a transformar entre bases, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, acá, básicamente la pregunta que yo me quiero hacer es esta. Vea, yo tengo un operador X y tengo sus elementos matriciales en la base de un operador B. Y resulta que yo quiero hallar los elementos matriciales en otra base. Ya no de un ket, sino de un operador, ¿cierto? Por ejemplo, lo que nosotros hicimos al principio de semestre. Entonces yo les decía a ustedes, en la base de SY, base autovectora de SY, SY es spin up en Y, ket, bra up Y, menos H barra medios por up, perdón, por down en Y, bra down en Y, ¿cierto? Y resulta, pero a mí no me interesa tener esto en esta base, ¿cierto? Me interesa tener otra base diferente. Entonces hago una transformación de cambio de base sobre estos de acá y me va a quedar esto como H barra medios, ¿cierto? Factor D. Y por H barra medios, factor D, down en Z, up en Z menos up en Z, down en Z. Esto es una representación naturalmente en otra base diferente, ¿sí o no? En esta base de acá, esto queda representado como H barra medio 0, 0, menos H barra medios en la base de ese Y, base autovectora de ese Y. Y en esta otra base de acá, esta vuelta queda representada como 0 menos I, H barra medios y H barra medios 0. Simplemente una transformación de cambio de base sobre el operador, ¿cierto? Muy bien. Entonces, acá,
¿qué digo yo? Yo tengo este operador X en la base autovectora de un operador B. Entonces yo expreso esto de la siguiente forma. Esto es el bracket, entonces, entre el ket de el bra de M y el ket de N de 1 por X por 1, ¿cierto? Y esto es el bra de M. Esto es el ket de N. Y acá, entonces, naturalmente, si yo lo quisiera escribir o relacionar este operador, este elemento matricial del operador X con un elemento matricial del operador X, pero en la base de A, pues entonces la lógica natural me enseña que estos operadores 1 de acá, pues los debo expandir ¿en qué base? En A. Nada, muy bien, Jovan. En la base del operador A. O sea, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a expandir esto. Voy a decir que esto es la suma sobre lambda, ¿cierto? Del ket de A super lambda por el bra de A super lambda. Aquí tengo el operador X. Y acá la resolución de la identidad de este 1 de acá. Entonces me quedaría, digamos, la suma acá sobre otro, sobre K de el ket de A super K por el bra de A super K, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo me queda esto? Esto me va a quedar acá como la suma sobre K y lambda, ¿cierto? De el bracket entre B y A super lambda, el bracket entre A super lambda y A super K del operador X, bracket entre A super K y B super N, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué es lo que yo tengo ahora? En este caso, chicos, yo acá ya tengo los elementos matriciales del operador X a X sub lambda K, ¿cierto? Por ejemplo, X sub lambda K, ¿sí o no? ¿Quién es este de acá? Este es el elemento matricial del operador U daga. Entonces, ¿este sería quién? Esto sería U daga. Ya no es un operador, de hecho. Simplemente un elemento matricial U daga. Entonces, los elementos matriciales del operador U daga, M lambda. Y estos serían los elementos matriciales del operador U, K, N, ¿cierto? Y estos serían los elementos matriciales del operador X, MN. Por lo tanto, acá me queda que XMN, coloquemos XMN', por ejemplo, es igual a U, los elementos matriciales de U daga, M lambda, ¿cierto? Número de columnas igual al número de filas, ¿sí o no? Para poderse multiplicar. Entonces, esto sería los elementos matriciales del operador X. Entonces, X sub lambda K, y esto sería U sub KN. Donde naturalmente las dimensiones de este operador de acá, o de este elemento matricial, o de esta matriz, son las dimensiones exteriores de este producto. Entonces, número de filas de acá, número de columnas de acá. Esto que yo tengo acá se llama la transformación de valores singulares. Listo. Singular Value Decomposition. Para yo poder hacer la transformación de valores singulares, necesito conocer U daga y U, ¿cierto? En términos de operadores, yo puedo decir que el operador X prima en una base, en la base del operador B, es igual a U daga, ¿cierto? Por el operador X por U. Se llaman transform. Otra forma de escribir esto se llama similarity transformation.
Y nosotros decimos que esta es una transformación canónica. It is said that x prime equal to u dagger x u is a canonical transformation when the physics, o sea, las observaciones, observations, are invariant under the transformation. ¿Cierto? Entonces, esta es una transformación sobre los operadores que es supremamente importante, ¿cierto? Yo a ustedes esto, por ejemplo, nunca se los he preguntado en un parcial porque las preguntas relacionadas con este tipo de transformaciones canónicas, que son como por ejemplo las transformaciones de Schieber-Wald, las transformaciones de Lange-Hirsov, Small Polaron Transformation, de pronto eso es como un poquito complicado, ¿cierto? Pero es muy importante, ¿sí o no? Supremamente importante. Yo diría que, por ejemplo, estas transformaciones canónicas, en casi todos los papers que yo he escrito, tengo una transformación canónica de este tipo. Son muy importantes, ¿cierto? Supremamente importantes. Por ejemplo, para desacoplar cosas. Usted tiene un electrón y tiene una vibración. Y resulta que usted no conoce el estado fundamental, el ket vibración electrón. Pero conoce el ket vibración por separado y el ket electrón por separado. Entonces desacople la vibración con el electrón. ¿Cómo se hace eso? Con una transformación canónica, ¿cierto? ¿Qué sucede? Si este es un operador, por ejemplo, un operador hamiltoniano, y este operador hamiltoniano es un operador no diagonal, este de acá, en la base electrón vibración, usted puede hallar una transformación que nosotros llamamos el generador, de forma tal que haya un nuevo operador que esté desacoplado en la base electrón vibración, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, esto acá es bastante importante. Lo que pasa es que, digamos, debido a la complejidad de no tanto de la transformación, sino de la física, yo, por ejemplo, nunca les he puesto esto en un parcial a ustedes en mecánica cuántica 1. Esto sale mucho, por ejemplo, el profesor de la Universidad del Valle, yo he visto que ha puesto las transformaciones canónicas ya en 3 parciales de 3 semestres diferentes que yo le conozco. Es que esa es una transformación muy importante, ¿cierto? Es como algo así. Supongamos que ustedes definen una transformación. Define a transformation. U, ¿cierto? Equal to, por ejemplo, E a la S, donde S es un operador que llamamos generador, ¿cierto? Entonces, y U dagger, ¿cierto? Pero mejor dicho, esto es E a la menos S y U dagger es E a la S. Para que esto sea, digamos, cierto, tiene que cumplirse lo siguiente. Entonces, que U daga naturalmente sería E a la menos S daga, ¿cierto? Más sin embargo, se debe de cumplir que S daga es igual a menos S. Es decir, que S sea un operador antihermitiano. Esos generadores típicamente son antihermitianos y así cuando usted dice, entonces yo tengo la transformación U daga, H que es el hamiltoniano U, esto sería como la transformación E a la S, H, E a la menos S, ¿cierto? Y esta transformación
se puede escribir en términos de una fórmula que se llama Baker-Campbell-Hausdorff fórmula, ¿cierto? Y dice lo siguiente, esto es H más, ¿sí o no? El conmutador entre S y H más 1 sobre 2 factorial en conmutador entre S con el conmutador entre S y H. Más 1 sobre 3 factorial el conmutador entre S con el conmutador entre S y H. Más puntos suspensivos, ¿cierto? Entonces así es como usted puede calcular esta transformación canónica o transformación de semejanza, que básicamente es cambiarle al hamiltoniano la base en la que está escrito. Es una transformación de cambio de base para el hamiltoniano, para que el hamiltoniano de pronto en una base es no diagonal, en otra base sea diagonal. Esta se llama la fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff. Baker, Campbell, Hausdorff fórmula. Un ejemplo de esta transformación de cambio de base, por ejemplo, sería el siguiente. Este es uno de los problemas. Yo en algunos papers he resuelto este problema en diferentes contextos, ¿cierto? Y he aplicado esta transformación de cambio de base en diferentes contextos. Ahorita busco el paper y se los envío. Lo siguiente, ustedes tienen, por ejemplo, un átomo de un solo nivel, digamos que este es el ket de E. Y este átomo está acoplado con una vibración. Esto se puede ver de varias formas. Usted, por ejemplo, podría ver esto de esta forma, para que ustedes digan, bueno, ¿y cuál es el origen físico de esta vuelta acá? Eso está como medio extraño, ¿cierto? Supongamos que este es un electrón que se encuentra en un nivel de energía de un átomo. Este es un electrón. Y resulta que este electrón, naturalmente, debido a la interacción de Coulomb, se encuentra, digamos, interactuando con el núcleo de un átomo. Este es el núcleo. Resulta que un fenómeno muy prominente son las vibraciones del núcleo, se llaman nuclear vibrations, ¿cierto? Y entonces las vibraciones nucleares básicamente se pueden modelar como si el núcleo y el electrón estuvieran acoplados por un resorte. Existen diferentes regímenes en el que este sistema físico, digamos, es útil estudiarlo, ¿cierto? Un régimen es el régimen armónico. En este régimen armónico nosotros tendremos un hamiltoniano que va a ser igual al hamiltoniano del electrón, que está en un nivel de energía del átomo, por ejemplo, en este nivel de energía. Esto sería acá E0 por un operador que vamos a llamar C daga por C. C, básicamente, ¿qué hace el operador C? Si hay un electrón en ese nivel de energía, lo quita. ¿Y qué hace el operador C daga? Si no hay electrones en ese nivel de energía, pone 1. ¿Cierto?
Este sería el hamiltoniano para ese nivel atómico que hay ahí. Ahora escribimos el hamiltoniano que nosotros lo conocemos para la vibración, porque lo trabajamos cuando trabajamos calor específico, etcétera, ¿cierto? Sería H barra omega 0, siendo omega 0 la frecuencia de la vibración armónica que multiplica a daga a más un medio. Entonces ya tenemos el hamiltoniano para el electrón y para la vibración, ¿cierto? De hecho, escribamos el hamiltoniano para la vibración en azul, porque la vibración el resorte está en azul. Pero como H barra omega 0 sobre 2 es una constante, las constantes no contribuyen al hamiltoniano, porque lo que contribuye al hamiltoniano, el observable es la diferencia de los hamiltonianos. Y las constantes, digamos, se desvanecen cuando hay una diferencia de hamiltonianos. Entonces, por lo tanto, típicamente uno va a haber escrito este hamiltoniano para la vibración como H barra omega 0 a daga por A. Pero como el electrón y la vibración están acoplados debido a la interacción de Coulomb entre el electrón y el núcleo, entonces en rojo, porque yo puse esa línea ahí en rojo, voy a escribir lo siguiente, voy a escribir más lambda que multiplica a C daga C por A más A daga. Y este es el término de acoplamiento electrón-vibración en ese hamiltoniano. Es muy difícil resolver ese hamiltoniano, es decir, hallar los autovalores con este sistema que ustedes tienen ahí acoplado. Es prácticamente imposible resolverlo, ¿cierto? Entonces hay que desacoplar esto con una transformación de semejanza, una transformación canónica como la que tengo yo acá, y usando esa fórmula de ahí, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando ustedes acoplan esto? Entonces que usted va a tener un hamiltoniano nuevo. La física es la misma, pero tiene un hamiltoniano nuevo. Va a quedar con un hamiltoniano que va a ser E sub 0, ¿cierto? Menos, acá, menos lambda al cuadrado sobre H barra omega sub 0 por C daga C. Entonces el precio que usted está pagando por desacoplar es que está cambiando la energía del electrón. Pero no solamente eso, hay otro precio. El otro precio es que usted está induciendo una interacción atractiva entre electrones. Esto le va a quedar C daga, C1 daga, C2 daga, porque ya van a ser dos electrones que van a poder estar en ese nivel de energía. C1, C2. O más bien C2, C1. Esto ya es una interacción atractiva entre electrones, por ese signo menos. ¿Cierto? Y esta U de acá, ¿qué valor tiene esta U? Esta U va a tener un valor en términos de lambda, que es el acoplamiento, y H barra omega 0, que es eso. Entonces esta U no es otra cosa que 2 lambda al cuadrado sobre H barra omega 0, ¿cierto? Y por acá le va a quedar entonces más H barra omega 0 a daga por A. Entonces, si ahora vea que el término de acoplamiento C daga C por A más A daga desaparece con esa transformación, pero usted tiene que pagar un precio. Y es que antes el hamiltoniano no tenía interacciones electrón-electrón y ahora sí. Y eso es un precio bastante alto para uno pagar. Porque tratar este término acá es supremamente complicado. De hecho, este término, este hamiltoniano, usted no le puede conocer los autovalores exactamente, los tiene que aproximar. Esto es un problema no exacto.
Y ese es el precio que se paga por desacoplar los grados de libertad de los electrones y las vibraciones a partir de esta transformación de similaridad. Entonces, este simplemente es una aplicación particular de esa transformación. Pueden haber muchas aplicaciones, ¿cierto? Ya en la próxima semana, entonces, ¿qué nos queda? A ver, nos queda lo siguiente. Nos queda hacer un ejemplo conceptual sobre el operador de estado. Y entonces comenzamos ya con función de onda. Listo, que es una representación continua del estado. ¿Sí o no? Representación continua del estado. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un estado que es de alfa y usted lo puede representar en una base discreta. ¿Qué es una base discreta? Es una base autovectora de un operador que tiene un espectro discreto de autovalores. Eso es una base discreta. Pero también lo puede representar en una base continua. Como por ejemplo, el autovector del operador posición, que es un operador cuyo espectro de autovalores es continuo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Esta representación del estado que yo tengo acá, esta representación del estado que yo tengo acá, entonces básicamente es una función psi sub alfa de x y yo la llamo función de onda. La función de onda no es otra cosa que la representación del estado en una base continua. En este caso es una base autovectora del operador posición, porque el operador posición x actuando sobre x' es igual a x' por el ket de x', ¿cierto? Pero existe otra base continua que es la base del momento. ¿Sí o no? Entonces yo también puedo representar este estado en la base del momento. Y esto va a ser una función de onda phi sub alfa, porque es la representación del estado alfa, pero en una base continua de P. Y esto también es una función de onda. En este caso, el operador P, actuando sobre el ket P' es igual a P' por el ket P', ¿cierto? O sea que esta es una base autovectora del operador momento. Esto es lo que es la función de onda. Ahora, estas transformaciones de cambio de base de hoy nos van a servir mucho cuando veamos función de onda, porque nosotros vamos a hacer una tarea interesante. La tarea que nosotros vamos a hacer es que vamos a hallar una matriz de transformación o una transformación de cambio de base U, por ejemplo, que mapee la función de onda en el dominio de la posición a la función del dominio del momento y viceversa, ¿cierto? Y nosotros nos vamos a dar cuenta que esa transformación de cambio de base entre dominios continuos de funciones de onda es la transformada de Fourier. Pero entonces a esto particularmente ya llegaremos el día jueves, ¿cierto? Entonces, a ver, para el día viernes nos quedarían hacer ejemplos con estas bases, ejemplos con las funciones de onda, y ya vamos a volver inmediatamente al problema de dinámica. Terminamos esto y volvemos al problema de dinámica que lo introducimos el martes, para que por favor lo repasen. Listo. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Todo bien por acá. Bueno. Entonces nos vemos, chicos, nos vemos
el día martes. Listo. El otro lunes pues, no Profe, el tenemos- martes en el horario habitual de 7. Sí. Ya, lo que pasa es que estoy, ya le explico. Segundo, Joan.